Buenas tardes, queridos amigos. Tenemos hoy nuestra sexta ponencia en este curso dedicado a reflexionar sobre la mujer. Y nos acompaña, como está anunciado en el programa, María Caballero, que es catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Sevilla. Compagina su actividad docente en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana con la investigación y con la gestión. Ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas de su especialidad. Es además autora de 12 libros sobre autores argentinos, Borges, Mujica Lainez, Sarmiento, y puertorriqueños, Hostos y Márquez. Es autora, como hemos dicho, de 12 títulos. Yo voy a citar solamente algunos que están relacionados con el tema que le hemos pedido para esta tarde. Femenino plural, la mujer en la literatura, publicado en EUNSA. Las trampas de la emancipación, literatura femenina y mundo hispánico, publicado en Biblioteca Nueva, en Madrid. Es editora también de numerosas obras y quisiera destacar entre ellas el título de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, publicada en Espasa Calpe, en la colección Austral. Ha coordinado también, voy a reseñar dos publicaciones que tienen que ver con el tema de esta tarde. Una obra colectiva, Mujeres de Cine, 360 grados alrededor de la cámara, también en Biblioteca Nueva. Y en la revista del CSIC, Arbor, publicó en el 2016 un número monográfico sobre la mujer. Hay mujeres más allá del feminismo, un número que quedó realmente muy bien. Es miembro de numerosas asociaciones americanistas, de la Asociación de Historiadores Americanistas Europeos, de la Asociación Americanista de Españoles, del Centro de Estudio de Literaturas y Civilizaciones del Río de la Plata, del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, del proyecto Líneas y Estudios Transatlánticos de Literatura. Ha realizado numerosas estancias de investigación, tanto en Europa como en América, en París, en Roma, en Mainz, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Bogotá. Ha sido profesor invitado en Francia, en Alemania, en Argentina, en Chile y en Puerto Rico. Ha sido también durante más de 2 años evaluadora en la ANECA, un trabajo pues, que en este momento pues, es muy importante que haya pues, personas con solvencia acreditada realizando esa labor. Sus actuales investigaciones se centran en la narrativa, memorias, literatura femenina, literatura transatlántica, el cine y la teoría literaria. Como ven por la presentación, María Caballero es una americanista que nos puede dar pues, una visión preciosa sobre el tema que va a abordar esta tarde. Le pedimos que nos hablase no de la mujer desde el punto de vista del eterno femenino como objeto de estudio en la literatura, sino más bien en mujeres escritoras. Su ponencia se titula Las escritoras que rompieron las barreras de la condición femenina. Pues con esa mirada amplia, abierta no solo a lo más cercano, sino también pues a esa dimensión tan cercana a nosotros como es América, por la lengua, por todo aquello que compartimos, la cultura también, pues vamos a ver esa galería de mujeres que se han atrevido a escribir y lo que es más importante, hemos leído lo que escriben, que es igualmente importante. Pues muchísimas gracias, María, por acompañarnos esta tarde aquí y tienes la palabra. Gracias, María Teresa. De verdad, es un placer conocer así in situ, ¿no? Puesto la Fundación Universitaria Española es hiperconocida, pero es un honor haber sido invitada a este Foro de Pensar la Mujer. He podido escuchar ya unas cuantas conferencias, seguirlas online desde mi Sevilla y realmente creo que es un proyecto muy, muy bonito que nos está ayudando mucho a abrir la mente, ¿no? Porque con estos temas de la mujer, bueno, pues hay una plurisemia terrible,
también el asunto se suele ideologizar, en fin, son cuestiones delicadas. Y me ha gustado mucho que algunas de las anteriores ponentes han dejado, pues eso, cabos abiertos, nos han hecho reflexionar. Ojalá yo supiera hacer algo así. Mi agradecimiento a ti, que has sido la portavoz, y a la Fundación Universitaria por poder ser parte de este ciclo. Evidentemente, yo me dedico a literatura, a literatura hispanoamericana, pero, en la Universidad de Sevilla, entré como becaria y soy catedrática y me estaba dando un poco de apuro que reseñaras tantas cosas. Yo pensaba realmente son los años que uno lleva, ¿no?, en la universidad y el trabajo hecho con pasión. Después los resultados, pues bueno, ojalá sirvan a alguien y si no, no pasa nada. Lo que quería decir es que empecé trabajando sobre literatura puertorriqueña, he trabajado mucho sobre narrativa, más prosa que poesía, aunque lógicamente damos clases de todo, con lo cual la literatura además hispanoamericana es riquísima, como es lógico, tantos países, tantos siglos, es un mar sin orillas, ¿no? Pero me he dedicado mucho a ensayo y a narrativa. A veces me han preguntado, ¿no? ¿Por qué estos temas, estos estudios sobre mujer, las trampas de la emancipación, o mujer y literatura, mujer y cine, ¿no? He tenido una asignatura durante más de 20 años en la Universidad de Sevilla, de la vieja libre configuración, que era femenino plural, la titulé como, de hecho, el libro salió después, ese primer libro sobre mujer salió de esta asignatura, ¿no? Femenino, plural, mujer y cine. Bueno, pues ante todo soy mujer, soy la mayor de 9 hermanas. Solo he conseguido una hija, pero también es una mujer. El tema de la mujer está ahí y me afecta personalmente. Entonces llega un momento en que, compatibilizándolo con mi literatura hispanoamericana, desvié hacia los máster, fundamentalmente. Mi enseñanza de máster tiene mucho que ver con las mujeres escritoras en Hispanoamérica, ¿no? Hace ya bastantes años, y algunas de estas publicaciones vienen de ahí. Solo con esto hubiéramos tenido de sobra, ¿no? Pero, pero por la boca muere el pez. Realmente yo di un título demasiado amplio, las escritoras que rompieron las barreras de la condición femenina, y luego por todo este tipo de inquietudes, pues pensé y abrirlo incluso más, ¿no? De forma que mi PowerPoint dice las mujeres que rompieron las barreras de la condición femenina, me vais a permitir ponerme la gafa, eh, sin pretender, porque aquí todo el ciclo es un poco sobre mujer, pero sin pretender pisar a nadie, digámoslo así, pues voy a estructurar mi conferencia y por favor voy a mirar el reloj porque ya se me ha ido un tiempo en esta introducción. En esta intervención mía hay tres partes, ¿no? Mujeres que luchan por sus derechos, sería la primera. Mujeres de cine, la segunda, y mujeres escritoras, mujeres que escriben. Cuando llega la mujer a la escritura, ¿qué escribe? ¿Hay una escritura femenina o no la hay? En fin, estas cosas están sobre el tapete a pesar de que llevan bastante tiempo, tienen mucha bibliografía detrás, ¿no? Parto de una frase de un varón, Octavio Paz, mexicano, poeta, gran ensayista, premio Nobel de Literatura. En un momento determinado dijo algo así: lo más importante que ha sucedido en el siglo XX no han sido las revoluciones que lo han surcado, sino la irrupción de la mujer en la vida pública, y esto cambiará la historia de la humanidad. Lo ha cambiado y no realmente somos muy conscientes de que en los dos últimos siglos las mujeres han protagonizado una auténtica revolución social de alcance incalculable a partir de sus reivindicaciones para incorporarse a la sociedad como ciudadanas. El derecho a la educación, al trabajo profesional remunerado, al voto, por supuesto, al nivel de los varones, ¿no? Porque también a los varones les costó llegar según en qué nivel estuvieran, y más en Hispanoamérica, donde el clasismo era muy fuerte y realmente había mucho analfabetismo, mucho indio, mucho negro, mucho mulato, y había mucha discriminación, con perdón. Bueno, pues ese proceso de apertura que han protagonizado las mujeres todavía está abierto y bueno, y tiene incidencias, lo vivimos día a día en las declaraciones de Ayuso, de algunos más en estos días, por esa terrible lucha que se ha abierto.
¿Qué pasa con las mujeres? Están en segundo plano, hacen el trabajo sucio y luego, bueno, es decir, esfera pública, esfera privada, esto no se ha cerrado, ¿no? La tradicional mujer en la sombra reclama hace bastante tiempo igualdad y visibilidad. Este fenómeno fue denominado feminismo en singular y a día de hoy, hace ya bastante, definitivamente es plural, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un feminismo liberal, marxista, socialista, radical, poscolonial, lesbiano, étnico, ecologista, de primer y tercer mundo, y estoy leyendo siguiendo lo mínimo de la bibliografía. Bueno, es un fenómeno mucho más complejo de lo que ciertos medios se empeñan en idear, ¿no? Se impone entonces, creo, una ponderada revisión para superar el reduccionismo del ambiente, muy ideologizado. Y lo ideologizado nunca sale bien, ¿no? Bueno, eso es lo que, viendo un poco este panorama, eso es lo que pretendí, ¿no? Ponderar, revisar ponderadamente o poner mi granito de arena con ese número de la revista Arbor, que pongo en pantalla ahora, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una revista con muchos años, con gran prestigio. Bueno, pues efectivamente en un determinado momento se me animó a coordinar un número sobre la mujer. Salió en el 2016 con el título que acabas de mencionar, ¿Hay mujeres más allá del feminismo? Muy convencidos de que había que hacer una revisión de ese feminismo sencillo y tópico y de los viejos techos de cristal. Estamos hartos de oír en todos los congresos y verdaderamente han existido y existen, pero bueno, vamos a tratar de buscar, de abrir panorama, ¿no? Eso fue lo que pretendí, simplemente dando espacio, ¿no? A una serie de mujeres, un grupo de especialistas, que abordaran la transformación de la mujer desde una doble perspectiva. La historia, cuál ha sido la evolución, cómo ha llegado la mujer, ¿no? A estar ahí sobre el tablero. Y el momento actual. Hablamos de mujer o de mujeres. Hay una esencia de mujer. Todas debemos ser iguales. ¿Por dónde van los derroteros de los viejos feminismos? ¿Qué propuestas alternativas? Porque hay nuevos problemas. Nuestros problemas no son los de nuestras abuelas, bisabuelas, ni siquiera las de nuestras madres, ¿no? Tenemos nuevos roles. ¿Qué propuestas podrían hacerse, no? Y todo eso desde la filosofía, la historia, la teología, la ciencia, la literatura, el cine, la moda. De modo que esta revista es un auténtico libro, está online, es el número 776, ponemos Arbor, feminismos o bueno, cualquiera de estas cosas y lo vamos a localizar en un momento. Yo hice algunos ejemplares en papel porque me interesaba quedármelos y un poco pero la difusión fuerte es online, desde luego, ¿no? Entonces, creo que esto es simplemente una propuesta más, que se hace eco de la pluralidad de voces femeninas o masculinas que reflexionan sobre mujer, familia y sociedad, ¿no? Digo femeninas y masculinas porque creo que esto es un problema común, y que construimos sociedad entre todos. La mayor parte teniendo cada uno su planteamiento, de las colaboradoras que participaron aquí, pensaban un poco en este sentido, ¿no? No volver a caer en nuevos guetos, un mundo de mujeres y para mujeres, sino bueno, vamos entre todos a ver qué, qué hacemos, ¿no? Con todo esto. No caigamos en la estela de los viejos esencialismos. Bueno, todo esto es muy conocido. Volvamos a esa lenta conquista de derechos por parte de las mujeres. Más o menos este ha sido el título de Ana Caballé, amiga mía que trabaja también sobre estos temas en el 2013. ¿Cuál es el eje escondido de esta lucha? Pues ya lo hemos avanzado, lo sabemos, la cultura, el derecho femenino a formarse, que durante siglos solo estuvo al alcance de reinas o monjas. Cito Andersen y Sinser en el 2007. Dicen, ser persona es una cruzada contra la ignorancia, ya en el periodismo y la política del XIX, cuando las mujeres se lanzan a la escritura. En realidad, desde siglos antiguos, en que con algunas excepciones, como la famosa Christine de Pisan, y aquí la paso, laica y madre de familia, solo podría hablarse, sigue diciendo Anderson y Sinser, solo podría hablarse de un protofeminismo conventual. Paradójicamente, la investigación rescata los conventos como espacios de libertad y cultura femenina, ligados a una visión cristiana de la historia, que puso en marcha bibliotecas y universidades y practicó un humanismo de ese tenor. Bueno, cito a estos críticos americanos porque a mí me ha llamado mucho la atención en congresos de feministas,
bastante de la izquierda, etcétera, cómo esto se respeta, ¿no? O sea, la mujer realmente tuvo su espacio de libertad. Paradójicamente, va a venir María Antonia Belbravo, con lo cual yo he recogido uno de esos libros, pero no me detengo nada más que aquí en Christine de Pizan por el fenómeno laico del siglo XIV, pero realmente veo aquí a Santa Teresa, Teresa de Jesús, una mujer cuya vida y cuya obra estudian, como digo, todas las feministas, respetando lo que es esa escritura y lo que es la fuerza de esa mujer y cómo efectivamente ese espacio, ¿no?, del convento salvaguardó la libertad y, permitió hacer cierta cultura, la primera cultura a la mujer. Lo otro que he recogido aquí es a Margaret von Trotta, esta directora alemana que recibió, bueno, muchísimos premios, el Giraldillo de plata del Festival de Sevilla, y que en un determinado momento, en el 2009, pues hizo esta película, Visión, justamente sobre Hildegarda de Bingen, que volveremos a retomar brevemente, pero que es una de estas mujeres espectaculares, ¿no? Una de estas abadesas impresionantes. También quiero adelantar, que no me dará tiempo, y quizá lo podamos ver en el coloquio, pero alguna de estas escritoras, alguna de estas mujeres que están luchando por sus derechos, las veo a través del cine, ¿no? De Margaret von Trotta no lo he traído aquí, pero Hannah Arendt, esta película no la deben perder, es muy impresionante, ¿no? Pero bueno, no avancemos tan deprisa, porque todavía, con honrosas excepciones, estamos en el alfabetismo femenino. A la mujer no se le proponía aprender a leer igual que al varón hasta casi el 19, ¿no? Pero, como digo, efectivamente, en las artes y en las letras hubo mujeres valiosas. La famosa Eloísa, que conoce y enseña a las monjas el griego y el hebreo. La monja Roswitha, a la que se atribuyen una serie de comedias muy relacionadas con el despegue literario de los países germánicos. O la abadesa Errade de Landsberg escribió la enciclopedia más conocida del XII, el Hortus Deliciorum, perdón, o Jardín de las Delicias. Bueno, acabo de pasar a Christine de Pizan y la he recogido por derecho propio, porque tal vez es la primera mujer intelectual en la historia de la cultura europea, laica me refiero, ¿no? Su primer hombre de letras, valga la paradoja, ¿no? La casaron antes de los 15 años, hija de un notario de la corte francesa, quedó viuda a los 25, mantuvo a sus 3 hijos con la pluma, implicándose activamente en la corte francesa de Carlos V, en la que se había educado. Reivindicativa siempre, en plan de defender a la mujer, escribió casi 30 libros de poesía, ensayo y narrativa, entre los que destacan ese libro de las Tamas, mejor el libro de la ciudad de las Tamas de 1405 que acabo de pasar, cuentos que ilustran las bondades femeninas, el libro de las tres virtudes de 1405 también, que es un tratado educativo sobre el lugar y las obligaciones que tiene la mujer en la sociedad. Es curioso que Christine de Pizan se atreve a elevarse hasta la teología, ¿no? Se enfrenta a su mundo, a la cultura de su época, y le dice, bueno, ¿quién puede mantener esa misoginia contra la mujer cuando la mujer más excepcional es la Virgen María, donde se ha encarnado un redentor? Estamos en una cultura cristiana, ¿no? Bueno, Regine Pernod ha relatado su odisea en una bellísima edición de Olañeta, antigua, del 2000, que desde luego recomiendo. Bueno, la mujer está hoy firmemente convencida de que puede aportar mucho al ámbito público sin renunciar a lo específicamente femenino. Quizá por eso, Teresa, estamos tú y yo aquí. Y busca nuevas vías de complementariedad, ¿no? Por eso estamos realizando este ciclo. Pero en los primeros asaltos, y a pesar, y traigo aquí, ¿no?, de estas primeras luchadoras, Mary Wollstonecraft publicó, o traduzco, Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, o la francesa Olympe de Gouges, que un año antes había sacado la Declaración de los Derechos de la Mujer, Carta a la Reina de Francia, ¿no? Es de 1791, recuerden la Revolución Francesa del 89. Bueno, a Olympe le costó simplemente el cuello este libro y su actitud, ¿no? Por eso digo que en los primeros momentos del 19 el fracaso fue inevitable. Las mujeres siguieron intentándolo. Por eso, sobre el mundo del patriarcado, y esto es muy conocido y voy muy rápido, se abatieron las tres famosas olas feministas, ¿no? El sufragismo, a ver si puedo pasar. Bueno, en el medio he colocado este libro,
un feminismo del siglo XXI pequeñito de Enrique Vidal Roda, para el que quiera ver brevemente un poco estas tres olas, etcétera, y no quiera perder mucho tiempo porque no sea su tema de investigación específica, me parece que es del 2015 y que está muy bien hecho, ¿no? Y yo lo recomiendo. Bien, las sufragistas norteamericanas, inglesas, las norteamericanas son las tonianas llevadas al cine, las más conocidas, que lucharon en la Convención de 1848 por el voto, las hemos visto una y otra vez, ¿no? Y por la educación femenina, pero sobre todo por el sufragio universal femenino. Segundo momento, hablaríamos de un feminismo de la igualdad. He localizado aquí a Edith Stein en una pequeña cuña, dado que no tengo tiempo de hablar de ella, pero es que me parece una mujer muy equilibrada ya de comienzos del 20, que habla cosas muy modernas sobre la mujer, que es una conversa judía que morirá en Auschwitz, si no recuerdo mal, pero morirá ya convertida en una monja carmelita. Sí. Justamente se convirtió leyendo a Teresa de Jesús. Es que ella habla de la igualdad antes que la que voy a traer a continuación, que es la popularmente conocida, ¿no? Simone de Beauvoir, y ese libro, que es la Biblia de todas las primeras feministas, mm, el segundo sexo de 1949, que teñirá el siglo XX de reivindicación sexual y política, ¿no? Esas frases suyas tan conocidas, ¿no? Aquí he puesto: el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Sí, pero aún más conocido: la mujer no nace, se hace, la maternidad es una cárcel para la mujer. Todo eso nos llevará al conocido 68, separar sexo de reproducción, apostar por lo que luego se denominarán derechos reproductivos, placer sexual femenino, aborto, esterilización, fecundación in vitro. Y por fin vamos a una tercera ola en la que hacia 1990 intenta salir al paso de los desajustes provocados con eslóganes como ecofeminismo, feminismo de la diferencia. No me detengo mucho porque María Antonia Belbravo tiene un libro sobre ecofeminismo, ha estado en mis seminarios y ha estado en mi asignatura de mujer hace años, yo tengo el libro y ella lo va a explicar mejor, ¿no? Bueno, voy muy rápidamente con esto, porque es que yo pensaba, bueno, escritoras que rompieron las barreras de la condición femenina. Pues es que hay toda una fila de teóricas, aunque esto sea muy conocido, lo primero que hay que poner sobre el papel son las novelistas del siglo XX, ni mucho menos, sino estas escritoras que efectivamente están luchando desde el texto en plan teórico, ¿no? Bueno, este feminismo, el feminismo en general, ¿no? Me atrevo a decir que con Vidal Roda, me apoyo en él, pero pienso lo mismo, que es esencialmente positivo y necesario, puesto que durante siglos las mujeres de Occidente, y estamos hablando de Occidente, del primer mundo y poco más, no fueron consideradas plenamente humanas. Esta injusticia que nos parece difícil de aceptar si contemplamos desde el presente a los países de nuestro entorno es desgraciadamente todavía una realidad en muchas partes del mundo, un tercer mundo, etcétera. Es decir, el feminismo en sí mismo es positivo, reclamar los derechos civiles femeninos, la educación. En Estados Unidos, la reclamación dio lugar a las famosas Seven Sisters, ¿no? Las 7 universidades femeninas de Estados Unidos, que arrancan de aquí, del 19. Conseguir ese voto universal, bueno, el masculino en Naciones Unidas es del 48, pero el explícitamente femenino es del 79, ¿no? Y concretando más, pues cada país tiene el suyo. Recuerdo que España no estuvo mal porque es del 31 de la Primera República, pero países bastante avanzados, bueno, estoy pensando en Suiza, pues no, este voto femenino no lo consiguió hasta el 75, ¿no? Me he traído aquí a Judith Butler. ¿Por qué? Porque en el medio, y bueno, dejo a un lado esas oleadas, esas tres oleadas, a partir de los 70 había comenzado a difundirse algo que hoy no suena mucho: la ideología de género. Tenemos muchas publicaciones en YouTube y mucho publicado sobre esto. Hoy es omnipresente en el discurso antropológico, social, legal y político. Como todos sabemos, es un paradigma que disocia sexo, lo biológico, y género, la construcción cultural, y que subvierte los roles tradicionales de hombres y mujeres. En Francia y Vigaray, en Inglaterra, Judith Butler sobre todo,
lanzan sus propuestas. El género en disputa, 2001, Cuerpos que importan, 2003, de esta última, han radicalizado la idea del sexo como construcción cultural, en contra de los viejos esencialismos. Es decir, esto pertenece a las luchadoras, desde su punto de vista, a las luchadoras por los derechos de las mujeres, ¿no? Por romper esas barreras que les ha impedido a las mujeres estar en la sociedad en igualdad de condiciones. Vamos a ver con qué consecuencias, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto, no? Desde luego, Butler ha radicalizado la idea del sexo, como he dicho, como construcción cultural, perdón un momento, en contra de los viejos, que hubiera un perfil femenino, un perfil masculino y solamente dos sexos, ¿no? El resultado no se hizo esperar. Si el ser humano, como ella piensa, nace sexualmente neutro, su identidad sexual es un mero dato anatómico sin trascendencia antropológica alguna. Dependerá de la voluntad del sujeto manipularlo. Y la estructura dual masculino-femenino pierde su razón de ser, suplantada por lo que conocemos: homosexualidad, pansexualismo, lo queer, lo transexual. Bueno, uno podría preguntarse, y en la bibliografía mujeres se preguntan, ¿no? Esta deriva de los feminismos no acaba invalidando la categoría de mujer y las propias reclamaciones feministas, porque si no existen mujeres como tales, ya no podemos luchar por sus derechos. No existe ese género. A largo plazo de aquí arranca una revolución que culmina en el transhumanismo y en el poshumanismo, paso a la mujer máquina, al cyborg. La vida humana, diría un poco esta orientación, no es algo excepcional. Puede manipularse tanto en la línea de emanciparse cada vez más del cuerpo, lo biológico, la naturaleza. ¿Por qué? Porque es muy limitado, ¿no? Incluso aunque la vida se haya extendido, yo tengo una tía de 104 años, mi madre tiene 92, pero claro, vamos degenerando. Somos muy tempus fugit, somos muy finitos, ¿no? Entonces, tanto en la línea de emanciparse del cuerpo, hay que librarse de esa coraza del cuerpo tan decadente, como en la de ir construyendo híbridos entre el organismo y las máquinas. Y en su día el manifiesto Cyborg de Dora Haraway del 85 llevó a plantearse si existe una diferencia ontológica entre el ser humano y la máquina. Y esto se ha llevado al cine, tenemos Blade Runner, tenemos más, tenemos bueno, una serie de películas, ¿no? Escapemos del futuro, retornemos a la historia, retornemos donde lo habíamos dejado, a ese tercer momento quizá de los feminismos, no sin recordar antes algo que sabemos, ¿no? Tradicionalmente la mujer fue valorada por el hombre como lo otro, lo distinto, lo diferente. Y diferencia, perdón, es inferioridad. Por eso los primeros feminismos, levantándose contra eso, las primeras mujeres feministas hablaron de igualdad y ahora se ve, ojalá sea así, la diferencia como una riqueza para nuestra sociedad, porque verdaderamente lo es. Hablamos de igualdad en la diversidad. Hablan bastantes personas. He puesto aquí a la doctora Ángela Parisi Miralles, que ha publicado bastante, es jurista, catedrático de Derecho hace bastantes años y magistrado también en ejercicio. Hablamos de personas, incluso hablamos desde el punto de vista ontológico, filosófico e incluso teológico, ¿no? Desde el punto de vista de la civilización del Génesis, de dos modos distintos y complementarios de encarnar ese ser persona. Así lo ha recordado Juan Pablo II, y no lo traigo aquí porque haya sido Papa de la Iglesia Católica. Lo traigo aquí porque ha escrito lo mejor sobre la teología del cuerpo, ¿no? En las homilías del 95, en su posterior carta a las mujeres, dijo cosas como feminidad y masculinidad son entre sí complementarias, no solo desde el punto de vista físico y psíquico, sino ontológico. Solo gracias a la dualidad de lo masculino y lo femenino, lo humano se realiza plenamente. Eso sí, y eso lo reconocen los médicos, con una pequeña diferencia genética, 3% en cada célula, pequeña pero importante, porque está en todas y cada una de nuestras células, algo que han estudiado, como digo, los científicos
Puedo citar a López Moratalla en el 2009, Cerebro de mujer, cerebro de varón. Esto ha sido muy trabajado, ¿no? En esta, yo diría, caótica tesitura, ¿no? Hablamos de igualdad, hablamos de feminismos, hablamos de eh, transhumanismos, posthumanismos. Mm, Bueno, volvemos a personas como la doctora Aparici Miralles, que propone modelos femeninos como la corresponsabilidad a partir de la vieja ética del cuidado que habitualmente se asignaba a lo femenino. Bueno, ella lo ofrece como un estrecho pasillo hacia una nueva civilización, porque dice nuestra civilización, construida en términos masculinos, agresiva, competitiva, parece haber fracasado, ¿no? Tal vez porque las mujeres pretendieron copiar los modelos masculinos, asumir sus valores para poder llegar a incorporarse a la sociedad, olvidando que el genio de la mujer, como recordó Juan Pablo II, tantos otros, tiene mucho que ver, entre otras cosas, con su capacidad de ser madre. La empatía con los otros, la capacidad de apertura, de acoger al otro, serían corolarios de esa maternidad, sea real o en potencia virtual, ¿no? Bueno, me he traído aquí Erótica y Materna, una publicación de una médico que se ha puesto muy de moda en Italia, Mariolina Ceriotti Migliaresi. Entonces ha sacado paralelamente un libro sobre la mujer y un libro sobre el varón, masculino, fuerza, eros, ternura. Bueno, a mí me parece que no mm, cierra el asunto con estos libros, ¿no? Pero son libros de divulgación, libros interesantes, basados en su experiencia médica y que creo que aportan bastante. A mí me han servido. Traigo también este texto de Onésimo Díaz, Mujeres protagonistas del siglo XX, a través de sus biografías, de sus novelas, de sus películas. ¿Por qué? Porque acaba de salir y realmente como el tiempo es breve y voy a poder decir muy pocas cosas, pues voy a dejar alguna bibliografía que a mí me ha sido útil para que se vea cuál ha sido el papel que han hecho, ¿no?, esas mujeres eh, en su escritura, pero también en un género, el cine, que ha consagrado tradicionalmente los roles femeninos. Y cuando hablo de roles femeninos hablo de algo tan conocido que me da vergüenza casi repetirlo, pero bueno, la mujer ángel del hogar, eso es lo que vemos en la comedia de Hollywood frente a la mujer fatal, ¿no? Y aquí pues tenemos películas emblemáticas, Las uvas de la ira, de John Ford, de 1940, en La madre, la mujer fuerte de la Biblia, ¿no? Esos emigrantes norteamericanos que van buscando trabajo. Mientras que la mujer fatal, es decir, en cuanto la mujer sale de los cánones previstos, lo sabemos bien, que la condena es la dama de las camelias, ¿no?, llevada al cine por George Cukor. Por cierto, que George Cukor desde el 37, y esta es una de sus primeras películas, hasta que murió, estuvo hablando de mujeres, estuvo llevando al cine a las mujeres. Agnes Brown, de Angélica Houston, es un poco la madre soltera, la mujer moderna, bueno, tiene que sacar adelante un poco la familia. El rol se está abriendo. De cualquier forma, y como veo que el tiempo avanza, voy a hacer una propuesta. Como dije, ahora vendrían las cómo refleja el cine esta compleja problemática, el cambio de roles. Prácticamente en Mujercitas tenemos de Greta Gerwig, esta es una directora muy, muy joven. Esta película es de hace muy poco, seguramente la han visto, pero el cambio de roles en el cine empezó con La costilla de Adán, ¿no?, con el propio Cukor en 1949, con Catherine Hepburn, un nuevo tipo de mujer, una primera apertura de los estereotipos. ¿Por qué? Porque es abogado, mientras que el marido, pues efectivamente Spencer Tracy, es el fiscal. Y bueno, van a tener el doble papel, ¿no? La pareja perfecta, es verdad que sin hijos, eso habría que estudiarlo, pero como resultado de la incorporación femenina al trabajo, esa pareja perfecta se resquebraja. Y voy más allá, realmente la mujer pretende ser esposa y a la vez profesional, exactamente al mismo nivel competitivo que el varón. Digo que voy a dejar un momento aparcado cómo ha tratado todo este asunto el cine
Y voy a pasar al tercer y último punto, mujeres que escriben, porque creo que de pasarla, elimina, sí, que podremos tal vez en el coloquio ver cómo ha visto el cine todo esto, eh, pero quisiera, llevada por mi, bueno, al fin y al cabo, me dedico a la literatura y voy entonces a avanzar un segundo, luego vuelvo sobre. Bien, mujeres que escriben. Seguro que conocen este libro. Las mujeres que leen son peligrosas. El prólogo es de Tusquets, la editora y narradora conocida. Fue escrito por Stephen Bollman, se publicó en el 2005. Lo subtitula Una historia ilustrada de la lectura desde el siglo XIII hasta el siglo XXI. Y lo va a ilustrar, es un libro muy, muy bonito, ¿no? Con cuadros de la pintura universal. Es verdad que hay muchos ingleses, quizá porque las primeras escritoras en el mundo occidental surgieron de Inglaterra, de Francia. Los epígrafes son muy sugerentes. Primero, en lugar del verbo, lectoras llenas de gracia, la pintura religiosa, y ahí empieza a aparecer la mujer leyendo. Momentos íntimos, cuadros de Rembrandt, Vermeer, bueno, efectivamente, siguen apareciendo mujeres con libros. Residencias de placer, Boucher, Fragonard, la Salonier, los famosos salones del 18, sobre todo franceses y luego rusos, también aquí madrileños, la imagen y semejanza de lo que crearon las francesas, ¿no? Que fueron las pioneras. Horas de éxtasis, las lectoras sentimentales del romanticismo, la búsqueda de sí misma, lectoras apasionadas, tenemos a Barney Jones, bellísimos sus cuadros, tenemos a nuestro Ramón Casas, tenemos a Van Gogh, pequeñas escapadas, las lectoras solitarias del siglo XX, de Virginia Woolf para adelante. Es decir, durante siglos las mujeres que leen son privilegiadas y el entorno pictórico lo pone de relieve. ¿Las ha habido? Sí, pero no son tantas. No son tantas. ¿Qué pasa entonces con las mujeres escritoras? Porque normalmente las mujeres que leen son las que inmediatamente escriben. ¿Cómo y cuándo accede la mujer a la escritura, no? Ya estamos concretamente en lo que quería. Bueno, adelantamos las excepciones conventuales. Hubo periodos históricos en los que la presencia femenina se hizo sentir de forma acusada y necesitaría pues todo el curso, ¿no? Para hablar de los salones literarios del 17 y del 18. Por aquí tengo una Salonier, si no recuerdo mal, y tengo el libro de Mary Torras, que se titula Tomando cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque realmente desde los salones, desde lo oral, desde las cartas, desde lo privado, la mujer siempre ha estado unida al ámbito privado, es donde la mujer comienza a introducirse discretamente en la cultura de los varones. Mary Torras dice, esos salones y las mujeres que en ellos participan, Madame de Lafayette, Madame Sévigné, son agentes indirectos de la Revolución Francesa. Y se trata de escritoras de éxito, ¿no? Como muestran, por ejemplo, La princesa de Cleves, llevada al cine en novelas de 1678, como sabemos, y fue llevada al cine por Miguel Oliveira. Las cartas de Madame de Sévigné a su hija, escritas entre 1671 y 1696, son dos ejemplos solo, pero que muestran cómo lo epistolar como género literario nace así, unido a las mujeres, ¿no? Es decir, frente a la presencia femenina como eje temático, que Teresa decía antes, ¿no? El objeto pasivo, ¿no? Las mujeres como, bueno, simplemente eje temático en las grandes novelas del siglo XIX, que siempre estaban escritas por hombres, Madame Bovary, Flaubert, La Regenta de nuestro Clarín, Ana Karenina de Tolstoy, lo he vuelto a releer hace poco y es realmente una novela excepcional. Pero también Pepita Jiménez de Valera, que tiene su gracia.
nuestra Tristana de Pérez Galdós y tantas otras mujeres de Galdós, ¿no? Hemos celebrado hace poco el centenario. Bueno, frente a esa presencia femenina, pero son siempre focalizadas por los varones, que dibujaban un inmenso fresco de sociedades en las que la mujer solo podía ser ángel, como hemos adelantado, la esposa en el hogar, o demonio, porque la mujer en cuando desbarraba o trataba de escapar a ese corsé, se consideraba ya mujer pública, mujer perdida, ¿no? Frente a eso, la narrativa del siglo XX asiste a una masiva introducción de la mujer como escritora. Ya no va a ser focalizada por el hombre, va a hablar por sí misma. Va a descubrir que la escritura es un campo privilegiado para bucear en su identidad, para forjarla al contacto con el papel en blanco y con el mundo exterior al que poco a poco le va exigiendo un lugar. Encontrará un cauce para verter sus inquietudes, las destapará sin pudor a través de sus versos, y aquí me voy a mi Hispanoamérica, tengo que barrer un poco hacia casa, Delmira Agustini, Juana di Barburu, Alfonsina Storni, uruguayas, argentinas, cuyos amores trágicos a finales del XIX estallan con una pasión arrolladora en la recta final de ese modernismo hispanoamericano, ¿no? Son discípulas de Rubén Darío, pero se atreven a hablar sin pudor de su amor, incluso físico, por el marido, el amante de turno. Empiezan a hablar también mujeres a comienzos del 20, todavía antes las inglesas, en el 19, enmascarando eh, su propia autobiografía tras ficciones más o menos complejas, ¿no? En un proceso que arrancará de la gran novela romántica. Volveremos después a ver a Jane Austen, que la tengo en las filminas, en las diapositivas del cine, porque ha sido muy llevada al cine. Pero Jane Austen, que vive entre 1775 y 1817, Mary Shelley, que es la que he traído aquí, la autora de Frankenstein, Mary Shelley, la mujer del poeta, vive entre 1797 y 1851, o George Eliot, Mary Ann Evans, George Eliot para la historia de la literatura, y ojo al seudónimo masculino, ¿no? Pues como una George Sand y a tantas otras, ¿no? Una mujer muchas veces no podía, en sus primeros momentos, publicar sus ficciones sin más, con un nombre femenino. Tenían que ser anónimas o tenían que llevar un seudónimo masculino. Bueno, Jane Austen, Emma, Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, Mary Shelley, Frankenstein, ¿no? Yo creo que estas dos mujeres, Austen y Shelley, representan a comienzos del XIX, desde el mundo inglés, la avanzadilla de esa escritura femenina. Sus vidas están en las antípodas. Por un lado, la monótona existencia campesina de la hija de un vicario anglicano. Esta es Jane Austen, cuyos silencios sintomáticos y sueños reprimidos se encauzan en la literatura. Esa es la tabla de salvación para verter con ironía la sátira de una sociedad puritana, que deja muy pocos resquicios a una mujer pobre, pero culta y con ganas de autonomía. Esa es Jane Austen. Por otro, el escándalo y la ruptura con los códigos sociales, ¿no? No en vano Mary Shelley es hija de Wollstonecraft, primero amante y luego segunda esposa del poeta romántico con el que se había fugado a Italia a los 16 años. Es una mujer muy culta, domina griego, latín, italiano, una excelente narradora. Y curiosamente obtiene un inmenso éxito con esta primera novela, Frankenstein, 1818, gestada en Suiza durante el verano del 16 y fruto de una apuesta surgida en una tertulia con varones, ¿no? Con los amigos de su marido, con Lord Byron y el resto, ¿no? ¿Qué se discutía ahí? Pues se discute sobre una cosa muy actual, la posibilidad de crear vida humana, la licitud, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos el resultado. Frankenstein de Mary Shelley, la palabra de una mujer enmendando la plana al creador, ¿no? También ha sido llevada al cine múltiples veces. Kenneth Branagh hizo una versión muy, muy espectacular, ¿no? Bueno, palabras de mujer impulsoras de la gran literatura femenina del XIX, porque la literatura femenina, como he dicho, surge así, fuera de ámbitos privados, monjas, reinas, en el XIX. Madame de Staël, George Sand, nuestra Fernán Caballero, La Pardo Bazán, Gertrudis Gómez de Avellaneda, una mujer que merece toda una conferencia,
española en cuanto que es cubana de las colonias, ¿no? Que todavía Cuba no era independiente. Triunfa como poeta y como dramaturga en Madrid en la década del 40, 1840, 1850. Hoy nos interesa un poco más por sus cartas, por su autobiografía, la larga carta a Cepeda, en que nos habla de cómo se siente una nueva Corinne, novelita de Madame de Staël, ¿no? Una mujer condenada a sufrir fracasos amorosos, lo que le sucedió a ella, uno tras otro. ¿Por qué? Porque va a optar por lo intelectual, ¿no? Y el triunfo intelectual, según cree ella, lleva aparejado, y según demuestra su vida, ¿no? Pues que efectivamente va a fracasar en su vida privada, en su vida afectiva, ¿no? Todas estas mujeres están muy ligadas a los folletines de los periódicos. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres en ese momento, en el 19, publican por capítulos, por fascículos, como folletines, lo que luego va a ser un volumen, ¿no? En los periódicos es la forma de llegar al público. Es la forma también de que se vaya creando un público que va siendo cada vez más femenino. La mujer va dejando de ser analfabeta, ¿no? Folletines de periódicos y revistas para mujeres, que en teoría, en principio, hablan de las modas, de la educación de los hijos, de los cuidados, de la maternidad, pero que poco a poco, y en eso, bueno, la Gaceta de las Mujeres madrileña, en los años 40, Gertrudis Gómez de Avellaneda empezó como redactora y acabó como directora. Pero luego, 20 años después, ella funda, acompañando a su marido en una estancia en Cuba, funda el Álbum Cubano de lo Bueno y de lo Bello, y hay que ver los editoriales que están estudiados y merecen la pena. Escribe ella y los corresponsales femeninos, bueno, ya reivindicando el papel de las mujeres de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, las grandes creadoras, ¿no? Y dando a entender que la mujer efectivamente no es inferior en absoluto, ¿no? Bueno, ese es el 19. Y por fin nos vamos al 20. Perdón por que sea tan rápido y tan conocido todo, pero quería hacer una historia un poco rápida. Por eso, inevitablemente, tiene su lugar ahora, a comienzos del 20, Virginia Woolf, 1882-1941, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando la mujer alcanza lo que ella ha denominado esa habitación propia. Ella decía que la mujer necesitaba un espacio, una independencia y una independencia económica también para efectivamente poder crear en este caso. Ella hablaba mucho de la mujer esclavista, ¿no? Y voy a continuación a otra mujer menos conocida, pero que me parece que se ha traducido últimamente mucho en el ámbito español. Edith Wharton vive entre 1862 y 1939. Es neoyorquina, amiga de Henry James. Describe el entorno exquisito de Boston con sus veraneos en Newport a fines del 19, con su élite internacional. La recrea en novelas como La edad de la inocencia, llevada al cine por Scorsese. Te lo recomiendo tanto la novela como la película. Es de esas veces que uno no sabe qué elegir entre ambos géneros, entre ambos discursos, ¿no? El lector se siente fascinado ante un mundo que declina, ¿no? Porque esta es la edad de la inocencia, es un relato muy, muy decadentista, en la línea del Gato Pardo, de Muerte en Venecia, del Gran Gatsby, incluso del Jardín de los Finchi Contini, de Bassani, llevada también al cine, ¿no? Pero bueno, ese mismo lector, si es perspicaz, no deja de notar cómo en el juego bipolar entre las dos mujeres, y estoy refiriéndome a esta novela, siento no poderle dedicar más tiempo, la aparentemente tradicional, la novia, sabe utilizar con maestría su inocencia, manteniendo a su lado al que será su futuro marido. Y cómo la moderna, posible amante, es capaz de sacrificar su amor en aras de una felicidad más auténtica y profunda, aunque la renuncia sea dolorosa. Todo ello en el marco de una sociedad frívola, muy bien retratada en la autobiografía de Edith Wharton, que escribió en el 90, perdón, que se tradujo en el 94 con el título Una mirada atrás y que merece la pena. Bueno, vamos a las vanguardias, porque con ellas dos, con la gran Virginia Woolf y con la gran Edith Wharton, hemos entrado ya en el siglo XX de lleno, las vanguardias 1920-1930. Bueno, en esa década las mujeres se hacen ya poco a poco un lugar en el mundo a través de la escritura.
Es el caso de la venezolana Teresa de la Parra en deliciosas novelas como Memorias de la Mamá Blanca de 1929 o en Ifigenia de 1924. Tengo que tirar, como digo, un poco para mi Hispanoamérica, pero aquí justificadamente, porque realmente es curiosa lo bien escritas que están ambas y cómo representan dos estilos de escritura: patriarcal, femenina, ese mundo que acaba, las memorias, Etin Arcadia, Ego, las memorias de la mamá blanca, ese ramillete de niñas que crecerán, e Ifigenia, con ese título que ya nos habla de la recuperación del mito clásico para hablar de la mujer que tiene que sacrificar, una mujer emancipada al lado del padre. En realidad es un texto muy autobiográfico, ¿no? Porque Teresa de la Parra fue hija de diplomático, vive en París, cuando muere el padre tiene que volver, ¿no?, a la provinciana Caracas y se desespera. Esto es lo que le pasa, esto es lo que transmite en Ifigenia de 1924, ¿no? Que cuestiona ese entorno patriarcal, ¿no? Bueno, la misma línea, en la misma época de las vanguardias y un poco con ese mismo enfoque reivindicativo, tenemos a la argentina Nora Lange, tenemos a la mexicana Nelly Campobello, que es capaz de escribir sobre la Revolución Mexicana desde la óptica femenina. Solo muchos años después, en los 60, Los recuerdos del porvenir, Elena Garro, la mujer de Octavio Paz, será capaz de hacer algo semejante. Una gran novela, Los recuerdos del porvenir, ya y realmente se ha olvidado que es la única narradora del boom. Siempre se ha dicho que el boom hispanoamericano de los años 60 no ha contado con mujeres. Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, está ahí para desmentirlo, ¿no? Estoy todavía en las vanguardias. María Luisa Bombal, ya la última hispanoamericana que cito, chilena, he citado una venezolana, una argentina, una mexicana y ahora la chilena María Luisa Bombal, la última, Niebla, La amortajada, donde comienzo de los 30. Y a veces, y aquí sobre el PowerPoint me he centrado en España, la escritura de estas mujeres se desdibuja entre los pliegues de una labor cultural más amplia. ¿Cómo sucede con las mujeres del Liceum? Este club femenino, primera asociación femenino-feminista de Madrid entre 1926 y 1939, dirigida por María de Maeztu y por la que transitaron Carmen Caro Baroja, Pilar Zubiarre, Pura Maortua, nuestra Zenobia, que es la que he traído, porque me parece que es una mujer excepcional, opacada, como no, por Juan Ramón, pero que ella es un ejemplo muy especial. Yo lo he dado en clase, lo hemos discutido en seminarios, femenina, feminista. Ella es una mujer educada en Estados Unidos, que habla idiomas, muy moderna, pero muy enamorada de su marido y digamos que inmola de alguna manera voluntariamente y esconde su creatividad, porque ella también escribía, lo vemos en el diario, se han publicado ya los 3 volúmenes, el diario prácticamente completo. Emilia Cortés ha trabajado mucho a Zenobia últimamente y con bien, y vemos que efectivamente, bueno, pues que es una mujer valiosísima, ¿no? Y que tiene mucho de femenina, de feminista, con un feminismo entendido de una manera muy, muy inteligente. Traigo aquí también como una de las primeras mujeres del Liceo a Ernestina de Champurcí, porque también son un poco las mujeres del 27, Concha Méndez, la mujer de Alto Laguirre, pero también Ernestina, ¿no? La mujer de Domenchina. Bueno, Ernestina es una mujer de una familia bien, noble, digamos de derechas, madrileña, con un toque cosmopolita, y sin embargo, a través de la cultura y del contacto con el Liceum, será republicana y tendrá que exilarse, vivirá en México, mantendrá a su familia, hará una labor poética impresionante que prácticamente no publicará hasta su vuelta a España, no antes de los 70. ¿Por qué? Porque está impulsando la labor y la poesía, ¿no? Publicando la poesía de Domenchina, absolutamente enamorada de su hombre. Yo creo que son mujeres muy valiosas que hay que tener en cuenta. ¿Sobre qué escribe la mujer? Hay que ir terminando. Existe una literatura femenina con sabiduría de siglos y apropiándose del tópico de la falsa modestia, la mujer, como hemos ido dejando intuir, comenzó escribiendo en los márgenes, cartas, diarios, libros de viaje, todo aquello que por su cercanía al ámbito privado ponía que se movía siempre en el ámbito privado, la mujer, rol privado,
Bueno, esos géneros como autobiografía, memorias, novela autobiográfica, lírica intimista, todo aquello que no chirriaba demasiado, no incomodaba demasiado al varón, ¿no? Para irrumpir después en el centro del canon, en los géneros consagrados por la tradición. ¿Cuáles eran estos? Lo sabemos bien: la epopeya, la poesía, el teatro, la narrativa. Para caracterizar la literatura escrita por mujeres, se habló de literatura femenina, aquella escrita por mujeres, pero que en la que la mujer acepta el rol femenino tradicional, feminista, se revela contra él, o de mujer, aquella que incide en el problema del autodescubrimiento. ¿Cómo? Pues bueno, a través de la escritura, ¿no? Autodescubrimiento, porque para la mujer escribir es crearse. Desde el punto de vista histórico, la progresión puede verse así, según nos explica Birute Ciplijauskaite, una rumana que nace en el 27, que acaba de morir, que ha publicado una barbaridad. Este texto, la novela femenina contemporánea 1970-85, bueno, completísimo. Lo traigo aquí también porque sirve para disculpar que vaya a dejar todas estas preguntas abiertas, ¿no? Sobre qué escribe, existe una literatura femenina. Ella decía: llevo 50, 60 años trabajando sobre escritura de mujeres, me he leído más de 600 textos escritos por mujeres y todavía no sé si hay una escritura, bueno, suya es esta clasificación femenina, feminista, de mujer, pero aún así eso ha ido variando tanto desde comienzos del siglo XX hasta ahora y al XXI, que ahora mismo sí, ella misma decía, ahora mismo no podemos decir la escritura femenina tiene exactamente estas características, ¿no? Como si fuera algo absolutamente encorsetado, ¿no? Temas femeninos, sí. Al principio la mujer es más intimista, como he dicho, rechaza los valores patriarcales, reivindica el rol en la sociedad, pero se abre en un abanico que rompe con los tópicos. Ejemplo, que no lo he traído porque me he despistado y no lo he puesto en el PowerPoint, pero conocido por todos: Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Es decir, una mujer que en 1951 es capaz de enmascararse detrás de la voz y meterse en la mente de un emperador romano. O la mujer no tiene que hablar de su maternidad, de sus problemas necesariamente. Y estamos, insisto, ante una gran novela y estamos en 1951, ¿no? Y es que durante mucho tiempo se creyó que la literatura femenina debía ser intimista, lírica, subjetiva, en primera persona, con cuño autobiográfico. Conceptos superados hoy. Es cierto que si nos centramos en nuestras novelistas decanas, y es inevitable que traiga ahora las que van a pasar: Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Laforet. Si nos centramos en ellas, que son las denominadas generación del 50 o de posguerra, muchas veces pues están hablando desde el hogar, desde la ventana, detrás de la ventana, como dice Martín Gaite, al hilo de episodios de una infancia rememorada, muy ficcionalizada, ¿no? Carmen Laforet, 21-2004, Carmen Martín Gaite, 25-2000, Ana María Matute, 25-2014, murió a menos tiempo, incluso académica, pero también Merced Rodoreda, Rosa Chacel, pueden leerse como un continuum de tono autobiográfico de las diversas alternativas por las que atravesó la mujer española en la primera mitad del siglo XX, incluida la guerra tan presente en las obras de estas tres primeras, ¿no? La mujer se asoma a la propia vida a través de la ventana de la escritura, ya lo dije, el libro de Martín Gaite del 87, Detrás de la ventana, que he puesto aquí. Enfoque femenino de la literatura española, es muy, muy interesante, en plan teoría literaria, metaliteratura, ¿no? La mujer se asoma a la propia vida a través de la ventana de la escritura y al hacerlo se plantea algunos problemas relacionados con la escritura, ¿no? Aunque esta metaliteratura, es decir, la reflexión literaria dentro del texto, es práctica habitual en la novela moderna, en nuestra novela contemporánea. No es exclusivamente femenina, ¿no? Como muestra un botón que recomiendo, ¿no? El balcón en invierno del 2014 de Landero, a mí me gustó muchísimo. Y es metaliteratura, ¿no? Y evidentemente Landero no es una mujer. Un segundo, voy terminando.
También es cierto que al abrirse al entorno, voy terminando con Matute, he puesto una de sus novelas, Primera Memoria, Carmen Laforet ganó el Nadal, premio Nadal, la primera con nada. Es cierto que al abrirse al entorno, la escritura femenina ha pasado por el puente de la familia. Las sagas familiares, la historia de 3 generaciones, abuela, madre e hija, se constituyen en soporte temático de bestsellers internacionales. En la literatura española, Ramona Adeu, el 70-71 de Montse Roig, el volumen de las ausencias del 83 de Mercedes Alichat, que es una gran escritora, lo testifican. A nivel internacional, Sueños en el umbral la he traído porque es Premio Príncipe de Asturias, porque es una mujer de Marruecos pionera, luchadora, con mucho ensayo sobre cómo debe ser la mujer, ¿no? Y además proviene, claro, del mundo musulmán, de un Marruecos en colonia francesa, y bueno, se las recomiendo. Es un texto que merece la pena. Es del 94. Fátima Mernissi ya murió, vive entre 1940 y el 2015. Sagas familiares también, en la literatura china, El Club de la Buena Estrella, Chinos en Estados Unidos, Amy Tan, 1993, o Donde el corazón te lleve, realmente Susana Tamaro ha sido un bestseller. La italiana Susana Tamaro es del 94. Como puede imaginarse, si hablamos de literatura escrita por mujeres y de literatura femenina, la maternidad nunca estuvo ausente de esta literatura. Eso sí, desde una amplia polisemia, como deseo frustrado, pues la pintora Frida Kahlo, mexicana, como perspectiva que horroriza Victoria Ocampo, la argentina, con esperanza ilusionada, y me he traído la esperanza ilusionada porque vino a mi clase Carmen Riera, académica, gran escritora, y justamente esta novela la gestó y nos lo contó con su último hijo, ¿no? Y fue como un diario de esa maternidad vivida día a día. No se inventó este tema, hay italianas que lo han hecho, etcétera, pero Carmen Riera con este texto es bueno, muestra la gozosa asunción de la maternidad. Y por parte de una mujer madura y en contra de expectativas sociales, porque se supone que Riera ha sido una mujer independiente, de izquierda, rompedora. Bueno, eh, Laura Freixas, ya la he pasado, publicó una antología bajo el título Madres e hijas en el 96, cuyo eje es esta relación materno-filial, siempre problemática. Apostilla. Las mujeres, en tanto que hijas, sentimos hacia nuestras madres una aguda ambivalencia. Amor, gratitud, admiración, deseo de imitarlas, a la vez que rechazo, incluso desprecio por cuanto encarnan y pretenden transmitirnos la sumisión femenina. Ese es su punto de vista después de leer alguno de los relatos que colecciona en esta antología, que merece la pena, ¿no? Si no podemos leer tantas obras, porque verdaderamente la literatura española escrita por mujeres en el siglo XX es amplísima, ¿no? Existen muchas facetas en esta relación madres e hijas llevada a la literatura, ¿no? Pues, por ejemplo, el lamento de la niña por una madre frívola, sin ojos para ella. Pienso en La Flor de Lis, del 88, la novela autobiográfica de Elena Poniatowska, mexicana, una mujer que está cuajada de doctorados honoris causa, que ha sido premio Biblioteca Breve, que ha sido premio Cervantes en el 2013. Ese trauma de la infancia, de la orfandad sentimental, funcionará como dato escondido, ¿no? En su autobiografía, en La Flor de Lis, ficcionalizada. También puede aparecer como ajuste de cuentas ante la madre muerta. Me llama la atención una Esther Busquet, La carta a la madre, es muy dura, pero está muy bien escrita. Soledad Puertolas, la académica, Tamaro e Imitán encajan aquí, ¿no? Es curioso que en estas sagas generacionales hay una liaison especial entre abuela y nieta y puntean a las madres, que son las madres del 68, ¿no? Que realmente, pues bueno, no se sabe muy bien cómo lo han hecho. Tanto muchas mujeres, Rosa Montero está ahí, unas cuantas más, pero habría que decir que las escrituras del yo no son coto femenino, sino una moda del siglo XX. Tanto en hombres, Darío, Borges, Paz han escrito textos autobiográficos, memorias, como mujeres, ¿no? La citada Victoria Ocampo, Frida Kahlo, Martín Gaite. La autobiografía como bios, como relato que privilegia la vida, el referente extratextual, o como autos, ¿no? Que vuelve los ojos hacia la intimidad, el yo mismo de la persona. Pero incluso en las últimas décadas, experimentando con la grafé, la escritura como una metáfora que el sujeto construye de sí mismo.
parece que, bueno, muchos de los teóricos que trabajan en estas cuestiones se plantean cada vez más la virtualidad creativa del texto. No puedo detenerme en esto. Quiero decir que las novelas, los cuentos, los relatos abiertos, los relatos son tan valiosos o más que muchas de las novelas que estoy citando en el caso de la literatura española. Bueno, pues todos estos insisten en que no parten de la mímesis como en el siglo XIX, el espejo a lo largo del camino, ¿no? Llover, Stendhal, copiar la realidad, nuestro Benito Pérez Galdós, ¿no? Que son, sus novelas son documentos sociológicos del Madrid de la época. No, ahora estamos creando algo con base autobiográfica, con referente, pero estamos con la grafé, ¿no? Y estamos insistiendo en la virtualidad creativa del texto, que va generando una imagen distinta, una máscara literaria. Aquí podríamos recordar a Borges y yo del Hacedor, ¿no? Borges dice, yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges, es decir, el escritor, pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. ¿Se puede decir eso de Almudena Grandes? ¿Se puede decir eso de Belén Gopegui? Sí. Es decir, ya no son mero documento sus obras, que también lo son. No son solo denuncia, que esta generación denuncia, también las extranjeras, Christa Bols, Doris Lessing, buenas, ¿no? Y tantas, porque hay novela feminista a ultranza y otra novela más atemperada, ¿no? Vidas de mujer, que creo que la he recogido más adelante, después de aquí, pero que realmente ha salido muy grande. Vidas de mujer, se me queda la diapositiva muy amplia. Pero es un ejemplo de muchos relatos que merece la pena vivir. Vivir leyéndolo porque es una vida de mujer que refleja muchas facetas. Voy a cortar, prácticamente voy a acabar. Solo voy a decir, como he adelantado, que en España existen grandes cuentistas recogidas en esta selección de Mercedes Momani, Fernández Cubas, Adelaida García Morales, Luisa Castro, Inma Monsó, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hablado de la generación pionera, la del 50, Martín Gaite, Laforet, Ana María Matute fundamentalmente. Hemos hablado después de Almudena Grandes, de Rosa Montero, aunque no justo la he citado. Gopegui creo que es más experimental, Lo Real, La Conquista del Aire, sobre todo La Conquista del Aire es una novela que merece la pena. Han desaparecido los tópicos feministas, la necesidad de defenderse, de buscar un sitio, femeninos, el intimismo. Es curioso también que estas mujeres, la propia Grandes, Gopegui, dicen, no hablemos de literatura femenina o feminista, hablemos de novelas bien o mal escritas. Y en esto coinciden directamente con las directoras que he saltado, como nuestra, por ejemplo, Isabel Coixet, ¿no? O Boyain, Iciar Boyain, que dicen, no me valoren como cine de mujer, sino valoren y realmente puedo competir por los Goyas con Flores de otro mundo, con Te doy mis ojos, con... Se entiende un poco esto, ¿no? Porque efectivamente han cambiado los términos. Bueno, estas mujeres intermedias son generación del 68, generación del 80, 90, no puedo hablar de ellas. Simplemente quería cerrar diciendo que ahora mismo están triunfando, siguen triunfando las mujeres, ¿no? Sara Mesa ha quedado finalista en el Premio Herralde de Novela. Anagrama tiene mucho prestigio. Sara es muy joven, es sevillana. Creo que son sus cuentos mejores que sus novelas. Y creo que Cristina Morales, el premio Herralde suyo, me parece que es, lo tengo por aquí, del 19, sí, no, es del 18 y el Premio Nacional de Narrativa del 19. Su novela es lectura fácil. Y miren la portada, ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni fútbol. Es decir, parece que volvemos a las viejas reivindicaciones, cabe todo, ¿no? La última parte que yo había puesto aquí en la escritura, que no voy a leer, recordaba que hay 16 mujeres que han obtenido el Nobel de Literatura en el siglo XX, 16 mujeres que han obtenido el Nadal, empezando por Carmen Laforet en 1945 y terminando por Lucía Echevarría, que no creo que merezca tanto la pena, y Care Santos del 2017, y que, bueno,
En el premio Cervantes tenemos a 4 mujeres hispánicas: María Zambrano en el 88, Dulce María Loinaz en el 92, la propia Matute en el 2010, Poniatowska, la mexicana, en el 2013, y que, bueno, pues estas mujeres que estoy citando han ganado todos los premios que se nos ponen por delante. En el momento actual, y a pesar de la gran cantidad de literatura y su literatura, ¿por qué no decirlo? Porque al hilo de las modas también esto se produce, de literatura, gran literatura y su literatura escrita por mujeres en los escaparates de las librerías, no existe un canon de literatura femenina en el sentido de un modelo con específicas marcas a nivel de lenguaje o estructura. Pero aunque existiera, esta ya es una opinión personal, pienso que nunca debería ser el reverso de una escritura canónica fundada en la masculinidad, ni tampoco su servil imitadora. La calidad literaria, objetivo prioritario, no puede calibrarse por cuotas ni por minoría. En ese sentido, habría que destacar la inclusión de 2 mujeres, Jane Austen y Emily Dickinson, narradora y poeta, efectivamente, en el polémico libro de Harold Bloom, El canon occidental, del 94. Solo 2, con 30 y tantos escritores. Sería deseable ir ensanchando ese marco hacia un canon universal y único, cuyos baremos fueran estrictamente literarios y no de género. Perdón, quería haber sido más breve, pero hemos llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, María, por este viaje por la literatura, que ha sido pues, realmente una síntesis fantástica que nos hemos pues, quedado con ganas de escuchar, o sobre todo de leer, ¿no? Se nos has invitado, pues hay referencias ciertamente muy sugestivas al final de la ponencia, cuando has señalado las mujeres premiadas, pero era justo una pregunta que me estaba surgiendo a mí, pero estas mujeres han alguna optado a premios, pues vemos que así es. Me han llegado, nos están llegando aquí a la dirección em, del seminario bastantes preguntas que no sé si habrá tiempo de formularlas todas. Vamos a ir seleccionando algunas, bueno, todas comienzan felicitándote y vamos a seleccionar algunas, es posible que no podamos formular todas. Silvia Plágaro formula la siguiente pregunta. Dice, ¿ve alguna relación entre el avance de los derechos de la mujer en la sociedad y la abolición de la esclavitud? Y si de alguna manera las mujeres escritoras han podido contribuir también a la abolición de la esclavitud en este avance de la sociedad hacia la igualdad de derechos de los ciudadanos, independientemente de su sexo, raza, posición y otras diferencias, o tienen en el momento actual en algún lugar del planeta siguen considerándose inferiores. Y es una pregunta muy interesante y que también nos daría para una conferencia. 2 apuntes. Sí que tienen mucha relación la lucha de la mujer con la lucha contra la esclavitud. Primer apunte, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Su novela Sap, publicada en 1841 en Madrid, es la primera novela publicada abolicionista o antiesclavista. Sap es un mulato, le da nombre a la novela, es un mulato, bueno, el negro de corazón blanco, pues se ha llevado machina la música, etcétera, ¿no? Un hombre educado en una plantación con valores humanos por encima de los señoritos de la época. Y se lamenta una y otra vez en ese texto de que incluso en una plantación, ¿no?, donde se les ha tratado y él ha sido relativamente privilegiado, no son los horrores de la cabaña del tío Tom, la famosa novela norteamericana, ¿no?, de denuncia, que bueno, que también tiene que ver con las mujeres. Em,
Pero incluso así, pues efectivamente tiene tan pocas posibilidades, ¿no? De salir adelante, es tan discriminado en la sociedad. Entonces, Gertrudis Gómez de Avellaneda la escribe curiosamente en su viaje de finales del 38 hacia el 40, desde Cuba hasta España, donde viene porque quiere dedicarse a su vocación intelectual, ser escritora, y se atreve a publicarlo en Madrid cuando realmente no era la primera novela escrita, pero el grupo cubano que había dado libertad a un par de esclavos, que había alimentado una serie de novelas antiesclavistas, todos varones, no habían sido capaces, no se habían atrevido a publicar este tipo de textos, ¿no? Y la novela es muy explícita, ¿no? Voy a decir por qué es muy explícita, porque mm, Gertrudis Gómez de Avellaneda está detrás de los lamentos de Sap, pero también está detrás de los lamentos de Teresa, que es la prima de la protagonista. Teresa es una mujer sin dote, ha sido recogida en la casa de los hacendados y va a tener que irse al convento porque la mujer sin dote, sin nombre, sin una belleza excepcional, no tiene nada que hacer en 1840, ¿no? Entonces, toda la crítica feminista ha unido, o sea, esa lucha abolicionista contra la esclavitud con el feminismo, y ha visto a Gertrudis Gómez de Avellaneda en el ángulo. Bueno, aquí entre los premios Nobel está Toni Morrison, por ejemplo, y alguna más, ¿no? Quiero decir que, a ver si es verdad que recuerdo, sí, porque como soy incapaz de recordarlo, a ver si es verdad que encuentro en qué año le dieron el Nobel, pero me da igual, quiero decir que efectivamente ese tema bueno, vivido en su propia carne, ¿no? De las mujeres negras, llegar, pues efectivamente, Morrison en el 93, pues efectivamente lo vuelve a unir. Sería el segundo apunte. Y bueno, y muchos más. Muchas gracias. Pues otra pregunta. En este caso de Magda Kucherkova de Eslovaquia. La felicita también y la pregunta es la siguiente. Me gustaría conocer la opinión de la profesora Caballero sobre la escritura la escritura de la monja barroca, la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué opina acerca de su modo de vivir la condición femenina? ¿Cómo percibe las interpretaciones feministas de sus cartas autobiográficas? ¿Tiene su propia interpretación del silencio de la escritora? Entiendo del silencio sobre la escritora en los últimos años. No, perdón. ¿Tiene su propia interpretación del silencio de la escritora en los últimos No sé si es muy original mi interpretación, porque hay mucha bibliografía sobre esto. Sí, agradezco mucho esta pregunta, porque realmente Sor Juana es una de las mujeres que hay que citar, ¿no? Yo me lo salté porque quería centrarme mucho en el mundo hispánico, en España y en el siglo XX, pero efectivamente estaba englobada en el mundo excepcional de las monjas. Es una monja excepcional. Es bastarda, es una mujer muy bella, criada en el virreinato mexicano, apoyada por la virreina, pero es una mujer muy inteligente a la que le interesa efectivamente la lectura, la escritura, los fenómenos de astronomía, le interesa todo, le interesa el saber. Ahí está su gran poema primero, Sueño, ¿no? Filosófico, uno de los grandes poemas hispanoamericanos, al nivel de Muerte sin fin de Gorostiza, que ya se produce en el siglo XX. Bueno, concreto, ella en un determinado momento, y sigo la descripción que hace Octavio Paz en el libro famoso Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, decide que el convento es su sitio. ¿Por qué? Pues claro, Octavio dice las trampas de la fe, viéndola como una elección inteligente. Estoy muy de acuerdo con eso. Es una elección muy inteligente para ella en su situación. El convento, como eran los conventos mexicanos, recuerdo una conferencia del profesor Serrera, un colega
de Historia de América de Sevilla brillante, que nos explicó que eran pequeñas ciudades, es decir, Sor Juana va, pero se lleva sus libros, sus criadas, sus instrumentos de autonomía, tiene sus tertulias con La Reja, con Sigüenza y Góngora, con sus amigos, con el virrey, puede seguir toda su inclinación cultural, ¿no? Eso lo va a ir contando en su famosa respuesta a Sor Filotea, que es la carta autobiográfica, la primera autobiografía femenina hispanoamericana, porque hay muchos escritos de monjas a pedido de los confesores, pero claro, la calidad literaria que tiene esta y la complejidad, entonces, bueno, sobrepasa todas, ¿no? Ella va a explicar cómo efectivamente ella ha conseguido encontrar en el convento ese ámbito de libertad y en lo que no estoy de acuerdo, por eso digo que no sé si es una interpretación muy personal, porque también hay alguna otra autora, ¿no? Saba de River, por ejemplo, Georgina, que ha trabajado mucho sobre Sor Juana, piensa que en el ambiente religioso de la época no es incompatible querer dedicarse, ¿no?, al saber, como le pasa a nuestra Teresa de Ávila, con ser religiosa. La prueba, llega una pandemia, llega una peste, ella deja todo y muere contaminada cuidando a sus hermanas. Ahora, la pregunta tiene también su calado porque efectivamente ella fue muy criticada por ciertos obispos, por ciertas autoridades de la Iglesia por haberse atrevido a hablar de teología, por haberse atrevido en la Carta Atenagórica, bueno, a refutar las doctrinas de los jesuitas sobre ciertos aspectos, ¿no? Entonces ahí, por eso he empezado por Christine de Pisan, porque es que eso ya lo había hecho en el 14 Christine de Pisan, y esta es una mujer de la segunda mitad del 17, ¿no? Bella, lista, sus sonetos son gongorinos, es decir, pero están al nivel de los de Góngora, su maestro, están súper bien construidos, pero hoy nos interesa mucho esa respuesta a Sor Filotea porque ella va a contar un poco toda esta problemática. Resumiendo, no estoy de acuerdo con Octavio Paz en que ella ha hecho trampa, Sor Juana. Creo que fue una mujer inteligente que aprovechó el resquicio de libertad que le dejaba el convento para unar. ¿Por qué no? Tendríamos que resucitarla como hace el cineasta Gordon en Teresa Teresa, ¿no? Con Santa Teresa, y entrevistarla, que es una película muy moderna, muy divertida, porque, bueno, y cómo se entiende, pues habría bueno, volverla a resucitar para preguntarle, porque el fondo de cada ser humano, bueno, pues no lo podemos sondear, ¿no? Pero yo creo que es absolutamente compatible su religiosidad en ese ámbito con la labor poética, cultural, intelectual y con que efectivamente como mujer inteligente se atreva a llevar a la contraria a la propia iglesia y sobre todo a la fundación, a los jesuitas, que aquello era lo más in, ¿no? La intelectualidad del momento desde el punto de vista masculino, con lo cual lógicamente se echó encima a toda, todas las críticas del futuro, pero es una mujer que lo supo hacer muy bien. La pregunta muy interesante y la respuesta, pues, también muy interesante. Ana Isabel Muñoz de Ávila Ujú. formula 3 preguntas, yo las voy a leer, pero a lo mejor la La respuesta puede sí, sintetizamos sí, sí, quizá. sí, porque, vamos ya avanzando el tiempo. La primera pregunta de Ana Isabel, ¿piensa usted que las primeras reivindicaciones para reclamar en España el papel de la mujer en el mundo de la cultura y la universidad podrían deberse a la genial aportación de Pedro Poveda y las jóvenes maestras y universitarias que él formó e integraron la institución teresiana en los años 20? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Piensa que el feminismo ha pasado también a los dibujos animados diseñados para el público infantil? Cada vez es más frecuente ver series y películas de dibujos protagonizadas por mujeres que tienen roles intrépidos, guerreros, por ejemplo, Mulan, o exclusivas heroínas, Frozen. Sí. Incluso en películas de aventuras como Piratas del Caribe se Ujú. contrapone la imagen de la mujer débil y decorativa con la intrépida y luchadora, que lucha como los hombres contra los piratas y se defiende a sí misma. La tercera. ¿Cree usted que Benito Pérez Galdós fue uno de los escritores españoles que mejor representaron en la segunda mitad del siglo XIX los personajes y la psicología femenina y reclamó para las mujeres un papel relevante en las...
Bueno, son casi 3 conferencias. Vamos a empezar por lo fácil. Sí, evidentemente, lo fácil para mí es el cine. Efectivamente, las heroínas, las mujeres máquina, las mujeres audaces, eso el cine lo ha llevado ahí y efectivamente, a través de los dibujos animados se le ha vendido a toda la generación de los niños, varias generaciones de niños, que para ser una mujer del siglo XXI hay que ser así. Yo no he escrito sobre esto en mi libro Las trampas de la emancipación, pero estoy pensando ahora que este enfoque cae en lo que yo he denominado las trampas de la emancipación, porque vuelve a explicarle a la mujer, a convertir a la mujer en una mímesis del varón. La mujer tiene su propio camino, tendrá que buscarlo. Tendrá que buscarlo. Yo no sé cuál es, no hay un único camino para todas, ¿eh? Como no hay una única esencia de mujer, pero hay algo nuestro distinto y es muy bueno que el feminismo de la diferencia o neofeminismo esté reclamando ese mundo distinto, porque claro, esto es volver a repetir esa dependencia. ¿M? Es decir, repetir roles masculinos, bueno, pues con la fuerza, el poder, la brutalidad, el éxito, la competitividad. Sí, nosotras somos todo eso, pero somos también cosas distintas, podemos hacer eso y no somos prioritariamente eso. Bueno, eso nos llevaría bastante lejos, aunque sea la respuesta más fácil. Em, lo primero que hemos preguntado es Poveda. Me interesa mucho eso. Mercedes Montero, que fue una de las que colaboró en mi número de Arbor, precisamente hizo la parte de la historia, ¿no? La incorporación de todas las mujeres, las primeras universitarias, y y yo la invité a colaborar porque acaba de sacar un libro sobre eso, precisamente también en Biblioteca Nueva, y en ese momento era la actualidad. Pero no es la única, perdón, la autoridad, pero no es la única autoridad. Por ejemplo, de mi propia Universidad de Sevilla, Consuelo Flecha, catedrático de psicología, creo que ya se ha debido jubilar, teresiana, ha trabajado mucho justo esto que se pregunta, ¿no? Se ha reivindicado mucho el papel, por ejemplo, de la residencia de estudiantes y la institución libre de enseñanza, impulsando también la educación femenina. Pero es que prácticamente un año antes, Pedro Poveda crea la residencia femenina, la primera residencia femenina en España, ¿no? Resumiendo, yo no creo que sea el único. Yo creo que ahí hay una serie de factores y de confluencias, pero que realmente, por el devenir de la sociedad, por el mundo laical cada vez más laicizado en el que vivimos, pues hemos olvidado aportaciones que vienen de ese lado, ¿no? Y que son interesantísimas. La labor de Pedro Poveda con las mujeres, con el mundo de las teresianas, lo ha sido. Como hemos olvidado, por ejemplo, a Cristina de Arteaga, y me alegró mucho que una de las últimas antologías sobre mujeres del 27, junto a, pues eso, Concha Méndez, la mujer de Alto Laguirre, Ernestina Champursí, también estuviera Cristina de Arteaga. ¿Por qué no? Porque al final fue monja y jerónima, no es una mujer culta, intelectual, independiente, que ha escrito un montón de libros. Sí, es decir, son líneas convergentes. Yo creo que ahí ha habido mucha importancia. Y sobre Galdós, ya se me ha olvidado un mundo concreto. Galdós, en sus novelas, claro, su concepción es mimética, es muy el espejo a lo largo del camino. Entonces ahí él no rompe los roles tradicionales. La mujer es la mujer oficial, la madre, el ángel del hogar, pero luego todos los varones tienen su canita al aire, su querida, y la mujer que porque ha tenido mala suerte, porque ha quedado sola, inválida, ha caído en garras de ciertos varones, ya no puede, eh, está condenada, está estigmatizada por la sociedad. En ese sentido, Galdós refleja los roles tradicionales todavía del 19. Otra pregunta, de Beatriz de Ancos, Valencia. Enhorabuena por la panorámica tan completa de la literatura escrita por mujeres. ¿Piensa que Teresa de Jesús puede considerarse como precursora de la narrativa femenina española?
Me encanta. En el aspecto autobiográfico, desde luego. Su vida, ha sido estudiada, ahora en el bicentenario, hace unos años, bueno, hubo muchas publicaciones, hubo congresos en Sevilla, se organizó algo, yo participé y trabajé un poco Teresa de Jesús otra vez, sobre todo su vida, ¿no? Y me llamó la atención cómo, la bibliografía más laica, más agnóstica, por entendernos, más masculina, reivindicaba, por supuesto, que el nacimiento de la autobiografía española está la vida de su propia vida, ¿no? Aparte de lo que escribe en Las Moradas, aparte de, su labor como teóloga, las fundaciones, por supuesto. Yo creo que, bueno, supuestamente lo había dejado ahí para hablar después de cómo lo ha visto el cine, pero en fin, por supuesto, porque me he ido al siglo XX, pero creo que sigue teniendo una gran actualidad, que es una mujer muy, muy excepcional. Incluso no sé si habrá desaparecido de YouTube, pero la televisión, en ese momento hubo una entrevista larga que se me hizo y en tiempos por ahí estaba yo hablando de estas cosas, justamente, sí, colgada en YouTube. No sé si todavía eso está. Aquí en la fundación tenemos los miércoles un curso dedicado a Santa Teresa con motivo del 50 aniversario y Fantástico. está resultando un éxito también. Pues otra pregunta, y yo creo que es la última ya, Estoy a disposición. para Me no encanta que es que el eh, tema es tan el tema levanta expectativas, levanta me van a disculpar las personas que han quedado reflejadas aquí sus preguntas, pero ya estamos un poquito fuera de hora. Vamos a formular la última, de Carmen Vallejo. Me gustaría saber su opinión. ¿Cuál considera que sería la esencia para poder hablar de que una escritora es feminista, una mujer al fin y al cabo? Parece a veces que el feminismo no existe si no se tratan temas en comparación con lo que hace el hombre, o si no se habla desde un punto de vista de lo que debería hacer y pensar una mujer fuerte, moderna y libre. bueno, la pregunta es muy compleja, habría que contextualizarla. Igual que cuando hablamos de feminismo, bueno, ¿de qué feminismo? ¿En qué momento? Yo en clase siempre les digo a los alumnos, ¿no? Gertrudis Gómez de Avellaneda es feminista. Bueno, fue madre soltera, pero escribió, un catecismo y un libro de oraciones, y era profundamente religiosa, es una especie de Lope de Vega, y sin embargo luchó por la independencia intelectual de la mujer, quiso ser académica, aunque no lo consiguió. Quiero decir, hay que contextualizar porque, hay muchos feminismos y hoy en día el término está tan manoseado, está tan, estigmatizado, está tan vapuleado que no sabemos o sea, por eso recordé las 3 olas, aunque sea un tópico, porque efectivamente, ¿qué ha sido feminismo? Reivindicar que la mujer tiene derecho, primero a la educación, luego al voto y que como ciudadana quiere construir la sociedad, insisto, no sin varones, sino al lado de los varones. Quiere contribuir porque cree que junto a ser esposa y madre, si lo es, si es su vocación, si es eh, pues puede efectivamente, tiene capacidad para ello. Entonces, realmente, eso se refleja en que ha habido un tipo de escritura muy agresiva y la sigue habiendo, por ejemplo, pero también en el cine, Kandahar, donde faltan tantas libertades, ¿no? Sueños en el umbral de Mernisi. Me divierte mucho que hay un momento en que son también varias generaciones y Mernisi lo hizo de una manera muy, muy inteligente, escribir ese libro autobiográfico, Sueños en el umbral, porque ha escrito muchos ensayos, tenía la sensación de que tenían poca difusión y escribió esta novela que se convirtió en los 90 en un bestseller. ¿Por qué? Pues porque, es una novela ensayística, tiene notas a pie de página donde va contando un poco toda su teoría sobre las mujeres y lo que deberían hacer, y lo hace con la vieja técnica de los ojos de la niña, ¿no? Es que está creciendo y que abre los ojos desde sus 9 años y dice: "Bueno, ¿y por qué, el caftán? ¿Y por qué el vestido occidental? Estamos en una colonia francesa". Entonces, Mernisi le contesta: "El caftán tiene su belleza, nunca jures de tu tradición, pero el vestido occidental a la francesa te permitirá independizarte, darte trabajo, etcétera, etcétera". ¿Qué quiero decir con esto? Ha habido muchas formas de luchar por esa
por esa defensa de la mujer. Femenino, feminista, yo creo que ahora mismo las mujeres ya piden que no por ser mujeres no se les encorseten a hablar siempre de temas, pues eso, contra los techos de cristal que les impiden crecer, contra la famosa tijera que hace que no estén en los altos cargos. No, quieren mayor amplitud, ¿no? Quieren realmente aportar su visión como personas a la sociedad, ¿no? Y yo creo que por ahí debía ir un poco la escritura y está yendo. Con muchas variantes, con una gran polisemia, pues porque hay lugares, porque hay personas, porque hay situaciones en que todavía los derechos básicos femeninos siguen conculcados. Y es lo que hay, ¿no? Pero para ser mujer hay que ser feminista. ¿Qué se entiende por feminismo? Yo creo que ese es un gran reto que queda abierto en la escritura, en el cine, en nuestra vida cotidiana. Y ahí debemos ir todos y cada uno único e irrepetible. Muchísimas gracias, María. Esta ponencia nos ha abierto pues un panorama grandioso sobre pues esas mujeres que a veces no han sido a lo mejor muy reconocidas socialmente, pero que han hecho una auténtica aportación a la sociedad con su obra escrita. Nos hemos apuntado algunos nombres para conocer a esas autoras. Tendremos el texto en la publicación, en la que podemos ver pues, a lo largo de la exposición. Muchísimas gracias, María, de Gracias a verdad, nos ha encantado. vosotros. He Muchísimas disfrutado gracias. mucho, realmente. Gracias por la acogida. Buenas tardes y hasta el próximo.